Antes de dar la palabra a la ingeniera Lobo, quisiera comentarles que es ingeniera civil por la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Tiene una maestría en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha colaborado en prestigiosas consultorías de transporte en Brasil y México. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la dirección de proyectos de planeación de transporte urbano y regional. Actualmente es directora de The World Resource Institute, que es una ONG que busca catalizar soluciones de movilidad sustentable en ciudades mexicanas. Bienvenida a la Cámara de Diputados, ingeniera. También contamos con la presencia de la doctora Angélica del Rocío Lozano Cuevas, profesora investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Es miembro de la Academia de Ingeniería de México. Sus líneas de investigación consisten en el análisis de sistemas de transporte, incluyendo el desarrollo de modelos matemáticos, algoritmos, estrategias y software para el soporte a la toma de decisiones sobre problemas de transporte. Actualmente realiza estudios sobre tráfico vehicular y transporte de carga en áreas urbanas en la zona metropolitana del Valle de México. Estoy bienvenida a la Cámara de Diputados. Finalmente, nuestro comentarista, en esta ocasión el maestro Gonzalo Peón Carballo, es maestro en Diseño de Ciudades y Ciencias Sociales en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Ha trabajado como asesor de políticas públicas en la Organización Global de Legisladores, en donde apoyó el proceso de redacción y análisis de la Ley General del Cambio Climático de México y una iniciativa internacional sobre medio ambiente urbano. Cuenta con más de 8 años de experiencia en la gestión de ciudades y desarrollo urbano. Actualmente es el director adjunto para México del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Sea usted bienvenido a San Lázaro. Y tiene uso de la palabra la ingeniera Adriana Lobo. Por favor, ingeniera. Buenos días a todos, un gusto estar acá hoy para hablar de un tema que es de la máxima relevancia, que es la conectividad al nuevo aeropuerto. Cuando nosotros hablamos del aeropuerto, una de las cosas que más potencia o quita potencial a un aeropuerto es cómo se conecta al aeropuerto a los demás servicios. Y en ese caso en particular estamos hablando de un aeropuerto que está insertado dentro de una zona metropolitana ya muy consolidada. No estamos, en muchos casos se construyen los aeropuertos a 30, 40 kilómetros de la ciudad construida y se tiene un acceso con un tren, una carretera, pero es un acceso lineal. En esta ciudad, donde está la ubicación particular del nuevo aeropuerto, estamos colocando en una parte de la trama urbana que es muy sensible, que existe un gran desarrollo en todo su alrededor, y lo que uno puede imaginarse es que el equivalente de demanda en el futuro de ese aeropuerto es parecido a Medio Santa Fe al día de hoy. Hay una presión grande que va a existir sobre todo el sistema de transporte de la ciudad y por lo tanto no solo el uso del aeropuerto, pero también la calidad de la movilidad de los ciudadanos se va a ver impactado de manera importante. Quisiera comentarles que lo ideal sería que, aparte del gran plan maestro que hay para la terminal, se hubiese logrado un plan maestro completo de inserción urbana y también dentro de la inserción urbana de conectividad del aeropuerto. Sin embargo, en los tiempos estamos bastante apurados de tiempo al día de hoy porque ya está en construcción el aeropuerto. El plan maestro de inserción urbana no está todavía vigente. Hay varias piezas del plan, pero no hay un plan completo como tal, consensado e integral para la zona. Y sin embargo, algunas piezas, como por ejemplo la conectividad a través de un tren, tardan tanto tiempo en hacerse como el aeropuerto mismo. Y por lo tanto, cuidar la conectividad y cuidar que exista la posibilidad de que haya una terminal de conectividad ferroviaria adentro del aeropuerto, la tenemos que ver ahora. De hecho, ya hay un tema delicado, que es que el proyecto de la terminal en principio no tenía el cajón que necesitamos para dar la conexión. Entonces hay una discusión para buscar por lo menos acercar lo más posible un posible cajón de acceso ferroviario. Entonces,
La siguiente, vamos a hablar un poquito sobre el plan. Nosotros como WRI tenemos desde junio de 2005 intentando trabajar la problemática o el tema del aeropuerto. Yo diría que más que la problemática, el tema del aeropuerto con otras ONGs, nosotros siempre enfocados en el tema de la movilidad y buscar proponer soluciones lo más integrales posible, la verdad, porque lo más integral sería con un plan completo de desarrollo urbano de la zona. Si ustedes ven, hay una cantidad, se hizo un observatorio ciudadano, se recogen las preocupaciones de la ciudadanía, eso entre varias ONGs y en muchos temas, nosotros enfocados en movilidad, y se empiezan a hacer algunas propuestas conceptuales de cómo conectar al aeropuerto. Hay un avance, ahora les vamos a enseñar algunos avances, y en ese momento hay un estudio a nivel federal para buscar realmente consolidar un trazado y una conexión, una primera conexión ferroviaria. Pero hay mucho más que hacer. La que sigue. Entonces, como parte del diagnóstico, la que sigue, la generación diaria de viajes de pasajeros y empleos, solo mirando al aeropuerto, porque hay que mirar que el aeropuerto va a tener 3 grandes temas que van a influenciar en movilidad. El aeropuerto mismo, va a tener la ciudad aeropuerto, que está planeada para pasar cercana al aeropuerto, más lo que pase en los terrenos del actual aeropuerto. Entonces va a haber 3 grandes polos nuevos de demanda en el oriente, y el oriente de la ciudad es una zona en que la actividad económica ya es la parte más débil a la ciudad en términos socioeconómicos. Entonces aquí hay una gran oportunidad también de crear polos económicos que mejoren todo el aspecto socioeconómico de la ciudad en su parte oriente. En la parte directa de pasajeros de transporte aéreo, hoy en el 2015 hay 38 millones de pasajeros aéreos, pero se prevé que al 2030 ese número se aumente a 67 millones al año. La demanda de viajes urbanos que se va a derivar de eso, que hoy es de más o menos 146,000 viajes al día, va a pasar a ser una demanda de 255,000 pasajeros. Y de 35,000 viajes y 12,000 indirectos de viajes urbanos de empleados del aeropuerto, se va a pasar a tener una demanda mucho más grande también, de 94,000 a 194,000. Entonces estamos hablando de un total que hoy hay aproximadamente 240,000 viajes al día al aeropuerto, y estamos hablando que vamos a llegar a 400,000 viajes al día al aeropuerto. Eso es un gran generador de viajes, ¿no? O sea, hoy Santa Fe recibe aproximadamente 800,000 viajes al día. O sea, estamos construyendo medio Santa Fe del lado oriente de la ciudad. Y ya sabemos qué nos pasa cuando conectamos no de la mejor manera, porque ahí está Santa Fe de testigo, y vamos a tener un fenómeno de tráfico similar si no planeamos muy bien lo que es la conectividad. Esa zona ya tiene una malla vial bastante débil. El acceso, pensar que el acceso va a ser simplemente ampliar viaducto, colocar un segundo piso en viaducto, sería realmente una muy mala idea para la ciudad. Primero porque es insuficiente, o sea, cuando uno mira lo que existen de planes, lo que existe públicamente, lo principal que hay es una carretera de 6 carriles que conecta el aeropuerto hasta la autopista Texcoco, pero llegando a la autopista Texcoco, la entrada a la ciudad vuelve a ser ese mismo fenómeno de cómo le hacemos con tanto auto, porque es el mismo viaducto, mismo Zaragoza, las mismas avenidas ya súper saturadas que tendrían que llevar la carga. Uno coloca segundo piso, pudiera pensar, bueno, ya está, pero miren también lo que es el segundo piso del lado poniente y en qué velocidad se congestiona el segundo piso. Entonces sabemos que a lo largo del tiempo esa no es una solución adecuada. Tenemos que hablar de acceso mucho más significativo en transporte público para ese nuevo aeropuerto. La que sigue. En términos de generación de viajes, empezamos a hacer algunos estimados de cuánto pudieran ser en pasajeros, cómo se hace, entendiendo cuántos hay al día.
y cuántos quedan en transferencias. O sea, hay un 20%, 21% de los pasajeros que no salen del aeropuerto, pero también llevan acompañantes. Entonces, ahí es donde sale la estimación aproximada de 146, 150 mil viajes al día. Hay otros números, pero trabajando con muchos expertos aeroportuarios y viendo que había muchas diferencias en estimación de demanda, creemos que ese es un número bastante cercano de número de viajes actual. ¿La que sigue? En vuelos domésticos e internacionales, el 67% de los pasajeros son domésticos, o sea, tenemos un gran volumen de viajes adentro del mismo país, y también tomamos en cuenta el tema de los picos. Julio es el mes pico, no podemos solo planear para un mes medio, sino tenemos que planear para el mes donde la situación es crítica, es el mes de julio, en que son las vacaciones. La que sigue. Y empezamos a ver que hay bastante variación horaria. Las salidas de pasajeros están súper concentradas a las 6 de la tarde, pero las llegadas sí se distribuyen a lo largo del día. O sea, estos viajes también tienen un comportamiento horario, y ese aeropuerto funciona como un hub de transferencia, pero la verdad no tanto, por lo menos a lo que es el aeropuerto hoy no. Se planea que el siguiente aeropuerto tenga un número mucho mayor de transferencias en el incremento de viaje, pero hoy no somos un hub regional en la Ciudad de México como aeropuerto. La que sigue. Entonces vamos a ver un poco dónde viven los empleados del aeropuerto. Podemos ver que están bastante concentrados. Hay una parte en Ecatepec, significativo, pensaríamos que esa probablemente se va a incrementar. Si ven una concentración bastante interesante e importante alrededor del aeropuerto mismo, y finalmente una concentración en Chimalhuacán, bastante importante. Y habría motivos para pensar que los de Chimalhuacán, que posiblemente va a haber una alteración en las zonas directas cercanas al aeropuerto, pero posiblemente los de Chimalhuacán van a permanecer en alguna medida y se debe incrementar de manera importante los que están por la zona cercana a Ecatepec y por la zona de la Avenida Central. La que sigue. La situación de reparto modal hoy entre pasajeros es que el 12% de los pasajeros, hoy 33% de los pasajeros van en auto, 40% están usando taxis, el 12% son los que están usando algún otro tipo de transporte. A ver, déjenme ver acá porque no alcanzo a leer la gráfica que está aquí delante mío para no decirles mal. Pero si vemos cómo van los otros aeropuertos del mundo, ¿sí?, podemos ver que hay una diferencia. Es solo los viajes de reparto de pasajeros. Podemos ver que hay situaciones en que hay usos superiores, principalmente de tren. Cuando hay buen uso de transporte público, siempre está asociado a la presencia de un tren, de un metro, de una conexión ferroviaria que permite un acceso, uno, bastante rápido, y segundo, bastante seguro al aeropuerto. Y podemos verlo consistentemente en el Heathrow, en el Charles de Gaulle en París, pero principalmente en el aeropuerto de Ámsterdam, que tiene hasta el 35% de la gente llegando en tren. El rojito, naranjita, serían los demás métodos de transporte público. Cuando uno mira hoy el aeropuerto de la Ciudad de México en términos de quiénes son los trabajadores, la verdad es que ahí sí tenemos un incremento muy grande de la gente, un porcentaje bastante importante que llega en metro, y por lo tanto toda esa demanda, toda esa cantidad de viajes se tendría que reacomodar si es que no hay una conexión en metro, ¿no? Hoy ya hay 47% de la gente que trabaja en el aeropuerto llega hoy en metro. ¿En qué van a ir si no hay una conexión equivalente de tren o de metro o muy buen sistema de autobuses para que lleguen esa población? La que sigue. Entonces, ¿cómo conectar el nuevo aeropuerto? Esa es la gran pregunta.
Y hablamos mucho con expertos internacionales y dicen que 3 niveles de integración. El primero es, tiene que servir bien al aeropuerto, ¿no? Pero el segundo es, debe servir a la ciudad. Los buenos sistemas no sirven solo al aeropuerto, sirven también a la ciudad y sirven a la región, ¿no? Tú no vas a hacer un tren en la ciudad, una gran infraestructura de transporte que solo sirva a sus pasajeros, sino que también aporte una mucho mejor movilidad para la ciudad, y vaya que sí lo necesitamos. La que sigue. Entonces, creemos que es indispensable que haya un proyecto de transporte masivo que conecte el aeropuerto. Se formó un grupo de trabajo interinstitucional en que está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Banobras, Hacienda y Crédito Público, el Metro, Metrobús, Mexibús, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, y nosotros estuvimos invitados al grupo de trabajo y logramos algunos consensos. Se hicieron un análisis, se empiezan con análisis muy amplios, pero se logra llegar a un análisis de por lo menos un trazo preferente y de trazos alternativos. Se necesita implementar por fases y definir una primera fase, características básicas del proyecto y estaciones. O sea, en ese momento el tiempo de construir una conexión ferroviaria tarda el mismo tiempo que hacer por lo menos al aeropuerto. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que había un problema muy serio y todavía sigue un poco la discusión muy fuerte en el grupo, porque el proyecto mismo de la terminal no tiene cajón para encajar una estación hoy. Entonces, la primera pelea es, en los cimientos, déjennos, por favor, cimentado el espacio de un tren. Porque si no, la siguiente opción que nos están dando hasta ahora es después del estacionamiento de autos. Y si quiero priorizar el transporte público, no voy a colocar la gente de primera instancia a caminar 300 metros, 3 cuadras completas con su maleta para llegar a la estación de tren. Entonces, esa es una discusión que está muy vigente y por eso no es adelantado intentar tener por lo menos un proyecto lo más visible, el más lógico posible, que ya tenga un planteamiento muy serio, ¿no? La que sigue. En los transportes eléctricos empezamos a ver lo que son posibles trazos para el aeropuerto, qué es lo que deberíamos estar conectando. Existe una altísima convergencia, si gusta la siguiente, de los polos que tienen necesidad de ser conectados, principalmente si estamos hablando, yo creo que puedes dar algunas más para que ahí está. Tienen necesidad de ser conectados, principalmente si también estamos pensando en los pasajeros que necesitan una conexión buena y que necesitamos darle alguna opción que si no es favorable a que estés conectado rápido con maletas, la verdad es que muy rápidamente elijo el taxi, voy en mi vehículo y dejo el transporte público. Las zonas son el Centro, Reforma y Polanco, en términos de pasajeros, las que tienen mayor necesidad. La que sigue, y entonces se busca una conexión también regional, que es la conexión al tren de observatorio, ¿no? Con eso estaríamos conectando el México-Toluca y por lo tanto la conexión de esa conexión inicial ferroviaria ampliaría su alcance a Santa Fe y también a Toluca de una manera importante. Se hace una acotación de posibles trazados, que son los que se consideran con el metro, el entendimiento de la parte constructiva de la ciudad, las posibilidades. Una sería por Circuito Interior Norte, la otra sería por la avenida Chapultepec y una tercera que va por el trazo de viaducto. Después de varios análisis en que principalmente el metro aportó muchísima información, la que sigue, la que sale como prioritaria, sería una conexión que de hecho iría de manera aérea sobre avenida Chapultepec, ¿no? Y se iría a conectar a observatorio. ¿Qué hay ahora? Hay un estudio, o sea, esa es una primera viabilidad. Está lejos de ser un plan integral y eso estamos muy claros. Y sin embargo, la prisa también te lleva a por lo menos elegir un trazado que tenga necesidad y factibilidad evidente. Entre varios trazados lo que se elige es
contratar a un consultor. En ese momento hay una licitación pública en que varios van a analizar ese trazo prioritario en su factibilidad, pero en una primera etapa también verificar una serie de otras alternativas para poder ya empezar a hacer factible las fases de implantación, esquema financiero y que se pueda empezar a buscar una conexión ferroviaria. La que sigue. Obviamente esa no es la única conexión necesaria para el aeropuerto, para nada. Hay otras conexiones también que están en estudio, principalmente la gran necesidad de conectar también con sistemas de autobuses y con sistemas de shuttles que hoy no existen. O sea, en casi todo aeropuerto que uno va en el mundo, uno encuentra una serie de shuttles y otros servicios intermediarios en capacidad. Eso apenas tenemos o el individual, el servicio de Metrobús, y luego tenemos el metro, y los demás servicios tienen una conexión muy débil. Toda la zona va a ser un hub bastante importante en términos de conexión. Y aquí estamos hablando solo del aeropuerto. Un tema es el tren propuesto. De inicio es un tren bastante rápido que daría servicio al aeropuerto, a la ciudad del aeropuerto, una conexión por lo menos al terreno del aeropuerto anterior y algunas pocas conexiones en la ciudad, para el centro, para Polanco, conexiones muy espaciadas que permitan que ese sea un tren de una conectividad de regiones un poco más largas. Entonces hay esa propuesta de tren, pero también se está estudiando ya conexiones en términos de autobuses en un nivel de detalle mucho más grande. Para poder pensar, también hay que pensar en espacios de transferencia de buses y de otros sistemas de transporte, pero el principal que pensábamos ese es estructural, ese es demasiado fuerte en infraestructura, si no está previsto poder después resarcir el daño sería demasiado costoso. Entonces, el grupo de trabajo en los análisis preliminares contrata el estudio técnico para elaboración del plan de conectividad. Quien contrata es Banobras. El plan también requiere un supersistema de conexión de autobuses, necesita otro nivel de sistemas complementarios también de menor capacidad, pero tampoco solo taxis, o sea, se necesita un sistema intermedio también. Y la importancia del plan de conectividad se debe a la flexibilidad operativa y su corto tiempo de planeación. O sea, para los buses sí tenemos un poquito más de tiempo, para los trenes ya si quisiéramos empezar operando, porque una vez la gente se acostumbra a ir en carro, ya después regresar la tendencia al transporte público es muchísimo más difícil. Entonces, ojalá y pudiéramos tener los servicios estructurales de transporte público muy bien organizados para el día 1 de operación del nuevo aeropuerto, ¿no? Va a ser súper difícil, es un polo de ese tamaño y yo diría es casi como reestructurar el transporte de una ciudad como Chihuahua enterito, reestructurar lo que se va a hacer con el nuevo aeropuerto. Entonces no va a ser sencillo, va a ocasionar caos, ojalá y estemos lo mejor preparados posible con el transporte público para ese inicio de operaciones. Garantizar la conectividad, pero también, y muy importante, ayudar la conectividad de esa zona poniente y de todas las zonas de nuevo desarrollo que estamos planteando en el oriente de la ciudad. La que sigue. Hay unas fases planeadas en que se está buscando en lo posible que la inauguración sea en 2020. Ya por mucho que pensemos rápido, ya pensaríamos en inauguración del tren para el 2023. O sea, realmente si hoy somos rápidos, ya no llegamos a tiempo, entonces tenemos que tener mucha diligencia en términos de tiempo para que eso entre en funcionamiento lo antes posible, y la operación de autobuses con tren expreso, inclusive hay que prever, ¿no? Porque todo el inicio, si no tengo el tren, pues tengo que prever con otros sistemas de transporte, pero también tengo que prever que esa gente va a perder pasajeros a la hora que entre, o sea, lo que negocia tiene que tomar en cuenta que se va a sustituir en un tiempo. Si no, se vuelven problemas para la ciudad, ¿no? La que sigue, hay algunas decisiones que se tienen que tener en el estudio de detalle.
Uno es qué tipo de sistema masivo. El metro propone que sea metro, hay otras propuestas de que sea otro tipo y que esté pegado a otra institucionalidad. Si es un transporte exclusivamente para, o sea, exclusivo, nuevo, completamente independiente a la red del metro, si es compartido como metro de la ciudad, si es express, si es de alta velocidad, o sea, la tecnología específica se debe todavía ir con más profundidad. La participación debe ser una participación muy conjunta en que los organismos, la Ciudad de México tiene que participar de manera muy integral, pero también el Estado de México. Y plantear un análisis financiero que permita la viabilidad, ¿no? Eso es un proyecto que tiene que pensarse a largo plazo también en su estructuración financiera y ver cómo vienen los recursos, si necesita subsidios, si no se necesita. Cuando se plantea metro puro a 5 pesos, claro que necesitaríamos subsidio operativo. Si planeamos un tren con otras características, puede que no se necesite, pero esas son discusiones muy profundas de política de la ciudad que todavía se tienen que dar. Y es necesario contar con una propuesta mucho más comprensiva, todavía o sea, hay que trabajarse mucho más en esa propuesta y que cubra las necesidades tanto de los pasajeros, de los empleados, pero también de las nuevas zonas de desarrollo que vienen al oriente de la ciudad. La que sigue. Muchas gracias. Parece que en el programa sigo yo, porque la presentadora se fue, entonces me autopresento, ¿no? Bueno, por ahí está mi presentación. Si ven, mi presentación se llama Planificación Sostenible del Transporte Urbano en general, porque esa es mi mayor preocupación. Estoy de acuerdo con el doctor René Colomb sobre que hay varios niveles de planificación. La que sigue, por favor. Entonces, tenemos que ir hacia todos esos niveles. Tiene que haber primero una planificación estratégica, que debe ser a nivel metropolitano forzosamente. Si no tenemos esa planificación estratégica, difícilmente vamos a tener una planificación táctica adecuada. Esa planificación táctica combinaría el nivel metropolitano con los niveles locales. Y finalmente tendríamos una planificación operacional o operativa que ya es a nivel local. Pero si la planificación estratégica no está bien, entonces todos los otros tipos de planificaciones tampoco. Aquí lo preocupante también es que se presentan los proyectos como dos distintos, cuando los dos son parte de la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, ambos de manera simultánea tendrán efectos en el futuro. Tendrán impactos positivos y tendrán impactos negativos, tanto lo que se haga del terreno del aeropuerto actual como el terreno, bueno, como el aeropuerto el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, considerando todo el desarrollo inmobiliario que va a generar a su alrededor. Y esto tiene que ser considerado porque los efectos o los impactos pueden ser positivos o negativos, no solo para la Ciudad de México, sino también para el Estado de México y mucho más allá. Estos proyectos en realidad podrían tener un impacto más bien regional. Entonces, al menos tendrían que tener una planificación estratégica a nivel metropolitano. Los gobiernos de la metrópoli, o a lo mejor los de la megalópolis, tendrían que resolver de manera conjunta cómo van a hacer, qué van a meter o poner, qué instalaciones se van a meter en el terreno del aeropuerto actual y también cómo va a ser el desarrollo inmobiliario en las inmediaciones del nuevo aeropuerto. Tiene que ser de manera conjunta porque van a afectar o van a beneficiar tanto a los ciudadanos de la Ciudad de México como del Estado de México. Eso es por eso tan importante. La que sigue, por favor. Bueno, pero ¿qué es eso de planificación sostenible? Bueno, hay muchas definiciones, pero se supone que es para satisfacer las necesidades de la generación actual que cumplen con comprometer la capacidad de las generaciones, sin comprometer,
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, que resolvamos nuestras necesidades sin que dañemos a las generaciones futuras. Entonces, pues siempre en una planificación sustentable tiene que haber elementos sociales y ambientales. Esos son los que se tendrían que evaluar. Sin embargo, bueno, estamos acostumbrados a que este término de sostenible se use solamente para dar solución a situaciones locales que son negativas. Entonces, pues cada uno de los gobiernos puede dar soluciones locales, pero es una solución local o un conjunto de soluciones locales no significa que sean una solución a nivel metropolitano y que esas soluciones sean sostenibles. La que sigue, por favor. También toda la planificación tiene que ser realizada tomando en cuenta todas las características de la ciudad, de la zona metropolitana del Valle de México, como aspectos ambientales, geográficos, sociodemográficos, etcétera. Y estos tienen que estar integrados en los varios niveles de la planificación que mencionamos. Entonces, se tiene que medir cómo es la situación actual de la ciudad a nivel metropolitano y cómo podría ser en un futuro, considerando todas las dimensiones, por ejemplo, considerando esos aspectos económicos y los aspectos ambientales sociales. Estos tienen que estar enmarcados en los 3 niveles de planificación, en la planificación estratégica, la táctica y la operativa o operacional. La que sigue, por favor. Sin embargo, en el mundo tenemos un gran problema, porque los modelos sostenibles actuales todavía no demuestran bien que las soluciones que proponen y que suenan a sostenibles realmente son sostenibles. Muchas veces solo suenan. Y esto es porque generalmente no se utilizan métodos adecuados para evaluarlos, para evaluar que la planificación es realmente sostenible. Entonces, ¿cómo saber que la planificación es sostenible? Bueno, solamente dando la evidencia de que esa solución generada por la planificación a nivel global y con información integral es sostenible, pero hay que dar las pruebas, porque hay muchos ejemplos en el mundo donde soluciones que se dicen sostenibles en realidad no lo son y resultan peor que no hacer nada, por ejemplo, incluso llegan a ser negativas. Bueno, ahora vamos, ¿qué es el transporte sostenible? Pues hay varias definiciones también de transporte sostenible, pero también pues debe satisfacer las necesidades básicas de acceso al sistema de transporte de los individuos, de la sociedad, de los individuos, contemplando las necesidades propias de viaje de estos, pero también las de la carga, es decir, de los productos que estos consumen. También debe ser accesible, operar de manera eficiente y tener los menos impactos ambientales, por ejemplo, de consumo de combustibles o producción de emisiones locales o de emisiones de efecto invernadero, entre otros. Entonces, esto es un concepto de transporte sostenible, aunque tampoco hay consenso aquí. La que sigue, por favor. Entonces, al menos para que sea transporte sostenible tiene que tener varios objetivos sociales, ambientales y económicos. Y es muy importante el transporte porque, por una parte, tiene beneficios económicos, sociales, la gente se puede transportar, ir a trabajar, etcétera, pero tiene muchas externalidades negativas, como decíamos antes, la congestión, que causa que la calidad de vida se deteriore, las emisiones contaminantes, el consumo de combustibles fósiles, los accidentes, entre otros. Entonces, por una parte trae beneficios y por otra parte tiene esas externalidades negativas. Y bueno, necesitamos el transporte, pero también no lo queremos o no queremos que nos impacte. No, todavía la anterior, por favor. Si también hacemos un transporte que solo nos limitamos a resolver el aspecto local de un problema, entonces puede resolver unos problemas y generar otros. Entonces también en el mundo hay muchos ejemplos de esas soluciones que resuelven un problema, pero traen consigo varios otros. Y esto se debe a que en general
pues el problema se resolvió de manera local, no se vio los impactos más allá de esa área y que tampoco se consideraron varios elementos para su evaluación. No se consideraron, por ejemplo, que podría tener impactos negativos, además de positivos, y tampoco se consideró hasta dónde podían estar dichos impactos, extenderse dichos impactos, ya sean negativos o positivos. Entonces, este es un problema. La que sigue, por favor. Bueno, pero ¿cómo probar que cualquier solución realmente es sostenible? Bueno, tenemos que hacer soluciones sostenibles para que la ciudad sea sostenible. Primero, tenemos que utilizar información confiable y actualizada. Muchas veces en la planificación se carece de esta, pero si no se tiene información, lo que se obtenga puede tener grandes errores. Después, se tendrían que identificar indicadores de desempeño, es decir, cómo medir cómo va a ser una situación, considerando los aspectos sociales o medioambientales mencionados. Después se tiene que interrelacionar todas esas variables con el fin de representar cuál es la situación actual y medir los indicadores de desempeño en una situación actual, es decir, la ciudad o la zona metropolitana está en estas condiciones, con estos indicadores. Posteriormente, entonces, hay que medir las propuestas también. ¿Qué tan efectivas o eficientes son las propuestas? En varios criterios sociales, ambientales. Y podemos tener muchas alternativas de solución para un problema. ¿Cómo saber que la alternativa, el grupo de alternativas que tenemos es la mejor o las mejores? Bueno, tenemos que evaluarlas. Una vez que las evaluamos, entonces podemos compararlas, pero tenemos que evaluarlas considerando que el problema de transporte es dinámico y es multidimensional. Es dinámico porque va cambiando con el tiempo, entonces estas propuestas no pueden ser estáticas, tienen que ser propuestas que vayan cambiando con el tiempo. Por eso también es necesario que la evaluación de las propuestas se haga una vez que se han implementado. Generalmente no acostumbramos a evaluar lo que ya se implementó, solamente lo utilizamos y a veces nos gusta, a veces no, pero en realidad no sabemos si funcionó o no funcionó. Entonces, tendríamos que evaluarlo continuamente en el futuro, una vez que ya se implemente, para saber si va bien, si va cumpliendo con los objetivos o no los va cumpliendo, y entonces poder hacer correcciones. Y también las situaciones pueden ir cambiando y por eso estas propuestas necesitan también ir cambiando. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, primero necesitamos específicamente para el aeropuerto, necesitamos que los proyectos del nuevo y del viejo aeropuerto sean considerados de manera conjunta y sea considerada una planificación sostenible de la manera amplia, que se consideren todas las múltiples dimensiones que tiene el problema, que se haga una planificación a nivel metropolitana primero y que después se haga una minuciosa planificación en los otros niveles. Tenemos que evaluar la situación actual, la situación con las propuestas de ambos aeropuertos en diversas situaciones y para distintos periodos del futuro, y así saber cuál es la que mejor le conviene a la ciudad. La que sigue, por favor. Y, por ejemplo, en específico para la propuesta de accesibilidad del nuevo aeropuerto, lo que se esperaría antes de que se implemente es que se haga una planificación a nivel metropolitano, que se pruebe que realmente es sostenible, que no solo que suene sostenible, que se pruebe que realmente es sostenible, que se compare con otras posibles soluciones. Hay muchas soluciones posibles para un problema, entonces se puede o se debe probar que esas soluciones son sostenibles y se debe seleccionar aquella que sea la mejor, considerando los varios criterios, es una decisión multicriterio, y además pues que en esos criterios estén los indicadores que nos digan el desempeño de la ciudad. Además que una vez que se decida cuál es la solución, es necesario que también se haga una planificación minuciosa
de la implementación de esta solución a nivel táctico y operativo, porque muchas veces se olvida. Y eso puede ya estar completamente en los niveles locales, son varios niveles locales. Todo esto requiere nuevas herramientas de planificación que no se han usado hasta el momento, que es un reto porque tenemos que innovar en cómo planificar a nivel metropolitano. Esto es difícil también porque hay muchas dificultades, por ejemplo, administrativas para la implementación, también legales, hay muchos huecos o sobreposición de la normatividad en los varios niveles de gobiernos y también hay muchas presiones, pero las soluciones que sean las mejores tienen que probar que lo sean y esas soluciones pues deben de darse a conocer a toda la población, deben socializarse también. Es muy importante que estas soluciones tengan los mayores beneficios, cubran las necesidades del aeropuerto, por ejemplo, en viajeros, en trabajadores y también lo que siempre se olvida, el transporte de carga. Por ejemplo, es muy limitado lo que se tiene sobre transporte de carga. Entonces, ¿cómo puede llegar el transporte de carga al aeropuerto de varias zonas industriales de la Ciudad de México? ¿Quién sabe? Todavía no lo sabemos, ¿no? O a lo mejor sí, pero habría que valorarlo porque hay diferentes posibilidades. Entonces, hay que tomar en cuenta a los pasajeros, a los trabajadores, a la carga en esa cuestión del transporte. Y bueno, es importante otra vez mencionar que muchas soluciones parecen sostenibles, suenan sostenibles, pero no lo son. Y en el futuro pueden dar muchos problemas. Es por eso necesaria una planificación de manera integral, sostenible y metropolitana. ¿La que sigue? Gracias. Muchas gracias, Angélica, Adriana. Fueron presentaciones muy interesantes y creo que complementarias. A mí me invitaron a comentar sus presentaciones y, digamos, creo que la distribución de tiempos es un poco larga, así que voy a variar un poco el formato, ¿no? Porque todavía nos queda 1 hora con 10 minutos, que probablemente sea solo 1 hora para que todos puedan ir al baño antes de ir a comer. Y también, pues yo a lo mejor somos pues menos panelistas de los normales para cubrir todo el tiempo. Y digamos, en este cambio, digamos, haré algunos comentarios breves a lo expuesto, presentaré alguna idea y luego me gustaría, digamos, generar bueno, no un debate, porque creo que en muchas cosas estamos de acuerdo, los tres que estamos aquí enfrente, pero sí facilitar que se extiendan algunos puntos específicos de lo que está sucediendo con la materia de movilidad, tanto con el nuevo aeropuerto como en lo que será el terreno o las instalaciones que queden del aeropuerto anterior y además entre nosotros también facilitar el debate con el público, ¿no? Y que esta sesión pues sea un poco más interactiva. Bueno, pues antes de continuar le agradezco al diputado Rafael Hernández la invitación y agradecemos a la Cámara por participar aquí. Yo vengo de una organización que se llama el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, que promueve busca cambiar el status quo de la movilidad para hacerlo más sustentable y equitativo, ¿no? Básicamente es un poco lo que hacemos y lo hacemos a través de 3 grandes pilares, ¿no? Uno de ellos es la investigación. Hemos hecho algunas investigaciones interesantes como la que se llama Menos Cajones, Más Ciudad, que recientemente tuvo un impacto positivo, diría yo, en el reglamento de construcciones de la Ciudad de México, donde se invirtió la lógica de la construcción de estacionamientos y se pasó de mínimos de estacionamiento a máximo de estacionamiento, y ojalá eso también sucediera en el Estado de México, ¿no? Porque esa locura de los 20,000 cajones, pues vaya, no va a servir de mucho, y nada más hacer un atractor de viajes en coche y pues un terreno desperdiciado que ojalá se construya de alguna manera para que luego pueda volverse algo más útil para la ciudad.
Otra parte en la que nosotros trabajamos tiene que ver con advocacy, con promover ideas y trabajos. Tenemos una publicación recurrente y una plataforma que se llama Invertir para Movernos, que analiza cómo es que se utilizan los fondos federales en movilidad en México. ¿No? En esta plataforma lo que hacemos es clasificar alrededor de 50,000 datos de 32 distintos fondos y decir cómo se utilizaron. Y luego lo contrastamos con cómo se mueve la gente, ¿no? Que ahora tenemos datos de la encuesta intercensal. Y digamos, esto ha sido muy útil, ¿no? Aquí el año pasado la presentamos un poco antes de que se definiera que el 15% del fondo metropolitano se tiene que utilizar para movilidad urbana sustentable. Entonces, digamos, esta parte, digamos, de advocacy que hacemos en la organización, en esa parte puede rendir sus frutos. Digamos, y un tercer pilar de nuestra acción son los proyectos, ¿no? Ayudamos a la ejecución de proyectos de movilidad urbana sustentable. Tuvimos algo que ver con el desarrollo de Ecobici, Metrobús Línea 4. No tuvimos tanta suerte como Adriana de estar en la Línea 1, pero bueno, eso es un poco lo que hacemos. Y puedo decirles que no hemos tenido nada que ver con el tema del aeropuerto hasta el momento. Perdón que lo diga con una sonrisa, pero es claro que el separar, lo dijo Adriana antes, el desarrollo, la planeación de la infraestructura necesaria para llegar al aeropuerto, del aeropuerto mismo, no va a ser algo fácil de remediar. Realmente, digamos, era un timeline, creo que presentó Adriana, de que decía que bueno, en el 2023, si las cosas se hicieran en la máxima velocidad, estaría listo el tren, que sabemos que no se hacen las cosas así aquí, y el aeropuerto estaría listo en 2020. Digamos, a lo mejor lo que nos puede compensar las cosas es que la hora del aeropuerto vaya un poco más lento de lo previsto, ¿no? Que también suele suceder, que se encuentren con algunos problemas de cimientos y cosas así, entonces digamos que el tren pues vaya alcanzando ahí, pero digamos es un timeline dramático, ¿no? Y Adriana lo dijo clarísimo, o sea, la solución intermedia tiene que estar diseñada para desaparecer en 3 años, o no desaparecer, o para reducirse en 3 años, puesto que digamos, el tren absorberá parte de esa demanda. Entonces, digamos, por eso es que estamos contentos de no haber participado en esto. Sin embargo, pues también queremos apoyar, así que en algún momento, si es necesario, cuenten con nosotros. Y bueno, bajo este preámbulo, me gustaría pues decir algunas palabras relativas a lo que comentaron mis compañeras de mesa. Y bueno, en relación a lo que nos dijo Adriana, y digamos allá adelanté algunas cosas, bueno, está claro que no hay, o que existe una ausencia o no hay un plan maestro de inserción urbana del aeropuerto. Y digamos, el plan maestro de inserción urbana tiene que ver con movilidad, pero también tiene que ver con lo que ha estado promoviendo la Secretaría de Desarrollo Económico con el anterior proyecto. Y si eso vemos que podrían ser un mismo proyecto, digamos, este plan de inserción urbana que están ustedes haciendo, ¿no? Porque entiendo que los que convocan este foro también tienen mucho que ver con lo que está sucediendo en el viejo aeropuerto, pues tomemos de la palabra como lo hizo Angélica y lo hizo el secretario de Desarrollo Económico, de que esto se vea en conjunto con el aeropuerto anterior. Digamos, y existen, digamos, afortunadamente, y creo que eso en parte gracias a WRI y al activismo de muchas organizaciones, ¿no? Inclusive organizaciones que tienen que ver con datos y diversas organizaciones, que ya no hay un plan integral, sin embargo ya existen algunas piezas de rompecabezas que empiezan a armar esto. Una de ellas, que creemos que es de las más importantes, tiene que ver con el acceso ferroviario al tren. Así que, por favor, desde ITDP decimos, hagan caso a Adriana, necesitan generar en los cimientos el espacio para el cajón ferroviario. Y digamos, esto no tiene que ser solamente, y no atrás de los estacionamientos. Digamos, los aeropuertos del mundo mejor evaluados en su funcionamiento son los que te van guiando del transporte, de una forma de transporte sustentable, digamos como el transporte público, un tren o camiones, más cercanos a la entrada y salida, tanto para los pasajeros como para los trabajadores, ¿no? Digamos, el aeropuerto de Hong Kong
uno se baja del avión y en 10 minutos, después de haber pasado 10 minutos considerando la aduana, ¿no?, para los no hongkoneses o chinos, pues pueden estar directamente en el tren, ¿no? Te va llevando muy, muy cerca, y, digamos, gracias a los distintos niveles que puede tener un aeropuerto, ¿no?, la integración tanto horizontal como vertical, es posible que la movilidad en el aeropuerto sea muy eficiente y, es más, se aprovechen mejores los espacios, ¿no? Entonces, digamos, eso es algo fundamental que pues yo no sabía, que desafortunadamente pues no se consideró en el concurso, lo cual me parece un poco raro, ¿no?, porque, digamos, el arquitecto Foster ha estado en la creación de muchos aeropuertos que han seguido esta lógica, ¿no? Digamos, siempre conocemos el caso de Heathrow en Londres, pero pensemos que Londres no tiene un solo aeropuerto, tiene una red de aeropuertos. Algunos de ellos se pueden conectar con transporte público entre sí, otros no tanto. Y él diseñó Stansted, que quizá es el aeropuerto menos conocido de los londinenses y es el que utilizamos más personas como yo, es decir, con poco presupuesto, ¿no?, porque es el de los buenos baratos. Sin embargo, la conexión de Stansted, en comparación con Heathrow, con el tren y con los buses que mencionó Adriana, es la más rápida que hay en Londres y es la distancia menor. Entonces, digamos, esto tiene impactos desde el diseño y la planeación estratégica de la ciudad, lo cual nos parece importante, qué bueno que se estén trabajando en estas piezas de rompecabezas. Y bueno, paso a lo otro que comentó Adriana, que tiene que ver con el diagnóstico. Hay una oportunidad de crear polos económicos y creo que también aquí se ha hablado de polos económicos en el viejo aeropuerto. Entonces, digamos, ahí podría haber alguna sinergia. Y luego este diagnóstico, además, que considera obviamente los orígenes y destinos de los trabajadores y de los usuarios del aeropuerto, pues, digamos, ya tenemos ahí algunos números que nos ayudan a ver que, digamos, este tren y el paso de los autobuses no es nada descabellado, ¿no? Digamos, esto ya podría hacerse y podría avanzarse de manera más rápida. Híjole, y bueno, y me impresionó ver los números del actual aeropuerto, ¿no?, donde 33% de los usuarios se trasladan en auto y 40% en taxi. Digamos, el que el reparto modal sea actualmente así no significa que ese sea el reparto modal ideal ni para el aeropuerto en términos de eficiencia, ni para la ciudad en términos de su propio desarrollo. Entonces, qué bueno que se piense en cambiar eso. Sin embargo, pues, digo, como estuvo claro, eso tendría que haberse hecho antes. Y bueno, estas distintas propuestas del tren, digamos, parecen acertadas porque, digamos, que es una vía más rápida que un sistema de metro tradicional que creo que actualmente está en licitación. Entonces, yo la verdad es que no sé exactamente en qué vaya ese proceso, ni conozco los términos de referencia de esa licitación que fue anunciada muy recientemente. No sé si a lo mejor esa va a ser alguna de las discusiones aquí, si alguien tiene alguna información en la materia. Y bueno, digamos, así, digamos, resumo un poco la presentación de Adriana sin darles los números porque, digamos, podremos seguir discutiendo el tema en la siguiente parte, ¿no?, digamos, de la discusión. Y comento la presentación de la doctora Angélica del Rocío. Digamos, esta presentación tiene mucho que ver con una visión integral de ciudad, ¿no? O sea, antes de responder si se quiere o no un aeropuerto, hay que responder qué ciudad se quiere y cómo llegar hasta ella. Probablemente se quiere una ciudad mejor conectada con el resto del mundo y que se aproveche los beneficios de un aeropuerto eficiente. Entonces, por lo tanto, pues, tal vez la respuesta es que sí queremos un aeropuerto, pero cómo queremos y cómo queremos que se integre la ciudad, pues eso solo nos puede dar los resultados, algunas ideas de planificación del transporte sustentable y una planificación integral a distintos niveles, ¿no?, desde la parte de la planificación estratégica, la táctica y la operacional, y conocer qué impactos puede tener. Digamos, este análisis es muy importante. Es lo mismo, en cierta razón se relaciona con lo que dijo Adriana, que pues, esto se debió haber considerado desde un comienzo y tal vez los timelines no serían tan aterradores como los que vimos antes. Y bueno, entonces y también se relaciona pues, con partes de sustentabilidad que hablaron en la mesa anterior, que digamos aquí pues todavía está el doctor Coulomb, ya se fue Ramón Aguirre que nos explicó por qué no es tan fácil que el agua se infiltre en el oriente de la ciudad, que es algo que también se tiene que considerar para los planes de lo que sea el viejo aeropuerto. Y bueno, con esto me gustaría abrir
preguntas. Digamos, antes de que yo lance algunas preguntas a nuestros panelistas, me gustaría abrir a 2 preguntas del público para cualquiera de nuestras presentadoras, o si quieren que algo explique yo también lo puedo hacer, pero más bien refiriéndose a ellas. Entonces no sé quién quiere comenzar, que tenga algo interesante que preguntar o quiera saber algo relativo con esto. Tomaremos 2 preguntas seguidas y después se vendrán las respuestas. Buenas tardes a todos y todas. Soy Ana Berta Colín de la Asociación Civil Acción Ciudadana por el Desarrollo y la Educación. Quiero hacer esta pregunta que la verdad es que me preocupa mucho. Hace unas semanas por radio, José Luis Luege, que era el director de Conagua, decía que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México estaba muy mal instalado porque abajo en el terreno había obras de infraestructura que habían costado varios miles de millones de pesos, no sé si escuché bien o no, para desaguar, para sacar toda el agua, parte del agua que inunda el Valle de México. Disculpe, perdón que la interrumpa. Sí. Lo que pasa es que esta mesa es de movilidad y, digamos, no sé, a menos que Angélica nos diga lo contrario, pero, digamos, tanto Adriana como yo nos declaramos incapaces de contestar temas relativos al agua. De todos modos, ahí lo dejo porque en la mesa anterior no hubo preguntas, pero digo, por si alguien tiene información al respecto de esto. Y pues bueno, también ustedes estaban planteando con relación a la movilidad, que es algo muy importante, cómo nos vamos a trasladar al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y yo diría, ¿cuál va a ser la forma de trasladarnos a ese nuevo aeropuerto? Las personas que no contamos ni con carro ni con capacidad suficiente para estar pagando taxis a un aeropuerto que ahora se va un poco más lejano. Perdón. Bueno, la primera pregunta sí tiene que estar enfocada a expertos de mecánica de suelos o de hidráulica, porque nosotros no conocemos de ese tema. Y sobre la pregunta de cómo, pues depende desde dónde y depende, porque las personas pueden ir al aeropuerto a trabajar o pueden ir a acompañar a sus familiares o pueden viajar, o también hay otras personas que están relacionadas con el transporte de carga. Entonces, dependiendo sus objetivos y también sus orígenes, es cómo se van a transportar. Debería de haber una red grande, multimodal, o sea, que se usen varios medios de transporte para poder llegar al aeropuerto. Bueno, yo quisiera completar. Yo creo que Ramón Aguirre sería el habilitado para contestarle lo del agua. Pero claro, yo creo que es el mismo tema, o sea, cada experto en su tema, porque si no, o sea, quedamos en la opinión y no en el análisis. Creo que eso es súper importante. Entonces, quisiera darle una respuesta que engloba ya un temita adicional que es con Angélica, que es normalmente cuando se planea el aeropuerto, se planea la terminal y se planea todo lo que va a pasar alrededor. Nosotros estamos sufriendo de que la planeación de lo que va a pasar alrededor está después que ya está la terminal. Entonces, ¿cómo vamos a llegar? La verdad es que llegar vamos a acabar llegando. El problema es con qué calidad vamos a llegar. Si usted no puede pagar el taxi, pues a lo mejor en un micro o en una combi. O sea, de alguna manera la accesibilidad se acaba resolviendo. En el taxi de la muerte, como van a Santa Fe. O sea, la gente encuentra posibilidades porque necesita el acceso. Pero el gran tema es cómo quieres que sea el acceso. Aquí estamos pensando, como comentó también Gonzalo, cuál es el modelo de ciudad, cómo queremos que eso sea un acceso mucho más equitativo
entre el que el ejecutivo, pero también las demás personas, el trabajador, todos tengamos un buen acceso al aeropuerto. Entonces, lo que diríamos es, se tiene que planear sobre un diseño ya de aeropuerto una muy buena conectividad de muchos modos de transporte, que es lo que comentó Angélica. Muchos de ellos, particularmente los de autobuses, el detalle más táctico, tenemos tiempo todavía porque no tarda tanto en instalarse, pero lo que necesitamos en las instalaciones, en el diseño físico, tendríamos que empezar a conectar muy rápido, porque si no, simplemente va a pasar con el tema del cajón, no está diseñado el espacio. Muchos de los aeropuertos esos que tienen muy buena conexión, cuando se plantea el aeropuerto, dice, ¿por qué Foster, cuando está en Londres o está en Hong Kong, consideró la conexión tan buena de trenes? Porque eso fue lo que le solicitó del gobierno. O sea, porque eso era una precondición para el diseño del aeropuerto. No le pidieron diséñame una terminal, le pidieron diséñame una terminal con estos servicios. Entonces, creo que ahora hay un espacio, pero creo que vale la pena renegociar un poquito, porque lo que queda hecho en términos de conexión nos va a durar muchísimos años. No sé, quisiera agregar algo a lo que dice Adriana, estoy de acuerdo, porque la planificación es dinámica y podemos hacerlo. Entonces, podemos hacer o pedir cambios en algunas cosas que ya se decidieron. Entonces, esos cambios pueden mejorar la movilidad y pueden mejorar la parte sustentable de los proyectos. Siempre va a haber cambios después. Entonces, a lo mejor ahora necesitamos muchos estacionamientos, pero en pocos años cada vez menos, y entonces esas áreas se tendrán que ir reconvirtiendo en otra cosa. Pero tenemos que atender las necesidades en cada momento y conforme pasa el tiempo. Gracias. O sea que digamos que es tarde, pero no demasiado tarde, y hay soluciones intermedias, ¿no? Como en el caso de los autobuses, que nos podrían ayudar a paliar este tema. Digamos, si esta solución se llevara a cabo así, también habría que pensarla para no caer en el mismo error con una visión metropolitana, porque digamos, estos autobuses tienen que concentrar salidas desde distintos puntos en la ciudad, los mismos que podrían inclusive convivir ya que estuviera en operación el tren, a lo mejor reduciendo un poco su frecuencia o cuestiones así, ¿no? Entonces, digamos, esta idea parece buena y digamos, ojalá que la comisión de seguimiento del nuevo aeropuerto la considere. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por sus intervenciones, que han sido muy interesantes. Es un tema apasionante porque implica como un rediseño de la movilidad en la Ciudad de México y la zona metropolitana. Y respecto a la zona, bueno, mi nombre es Héctor Apolinar, soy periodista, pero estoy haciendo esta pregunta a título individual, como ciudadano. Que esta reordenación que se prefigura de la movilidad en la zona metropolitana, ¿cómo afectaría al aeropuerto de Toluca? Dado que el aeropuerto de Toluca surgió y luego evolucionó como un aeropuerto alternativo al de la Ciudad de México, y se invirtieron recursos en una movilidad pues problemática, pero que trajera pasajeros y llevara pasajeros a ese aeropuerto. ¿Qué sucedería con esas inversiones? Que incluso se está haciendo un tren rápido que trasladará a muchas personas hacia la ciudad y viceversa. También se invirtió en carreteras, de las que se ha hablado últimamente. Y bueno, entonces quiere decir que esas inversiones pues no serían tan eficientes, dado que habría un aeropuerto de mayor calado, digámoslo así, como es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y el aeropuerto de Toluca pues ya no sería esa alternativa, digamos, que se visualizó pues unos años antes, ¿no? Gracias. Bueno, ok. Yo quisiera contestar. Lamentablemente, el aeropuerto de Toluca ya no puede crecer. Primero porque parece que la pista es corta y aparte está muy alto sobre el nivel del mar.
Entonces, las aeronaves grandes ya no pueden aterrizar ahí. No puede crecer, ya ha estado, debido a que no hay ordenamiento territorial y que no hay planificación, quedó rodeado de casas, entonces ya no puede crecer. Por eso también pues, surge otro nuevo aeropuerto. Y la infraestructura supongo que está planeada para que los que viven por ahí puedan llegar rápido al aeropuerto nuevo. ¿Sí? Muy buenas tardes. Por lo que oí, los transportes más sustentables sería el metro y me supongo que Metrobús, que ya hay líneas que incluso abarcan hacia el aeropuerto anterior. ¿No habría posibilidades de que esas líneas de Metrobús y metro se dirigieran hacia el nuevo aeropuerto? Yo creo que Eso es exactamente lo que se busca. Claro, se tiene que planear, ¿no? Para que, o sea, todo el mundo va a llegar, obviamente hay que llegar. Entonces, yo estoy segura que va a haber servicio. Ahora, ¿qué tipo de servicio con qué potencial? O sea, lo que uno pudiera imaginarse que pasaría, vamos a decir, si no hacemos un esfuerzo importante ahora, es que van a llegar autobuses, van a llegar los autobuses también foráneos, se va a instalar y va a haber un grado de transferencias de cualquier manera. Con autobuses, eso es seguro, ¿no? Y si no hay una planeación y no hay una construcción, o sea, es planear, licitar, construir, lo que va a haber es un transporte de autobuses simples sin un orden específico. Si queremos tener sistemas más estructurados como lo que son el tren, el metrobús, eso exige un esfuerzo de planeación mucho mayor, porque tengo que planear, tengo que concertar con los transportistas, debería licitar o hacer algún proceso de negociación, construir y luego operar, ¿no? Comprar los buses y operar. Entonces, primero tiene que llegar un conjunto de sistemas de ese aeropuerto. El conjunto de sistemas, yo no sé si es metro, porque cuando uno dice metro, de pronto uno toma, por eso he insistido mucho que es un sistema férreo o ferroviario, o sea, un tren. Porque el metro tiene ciertas características de tamaño, que no, eso es lo que estamos analizando. Si necesitamos un tren tan pesado como un metro, un tren un poco más ligero. Entonces, si necesitamos un tren que llegue al aeropuerto, necesitamos sistemas de autobuses bien estructurados como Metrobús y seguramente necesitamos autobuses que no vayan en carriles confinados ni nada y shuttles y servicios intermedios. Entonces, solo se puede atender a un aeropuerto con una gama mucho más amplia de servicio. ¿Qué puede pasar si no planeamos mucho? Que lleguen microbuses, que la gente se desespere y un número mucho mayor de gente lleve su auto. Hoy, ¿por qué razón, en parte, hay tanto uso del metro y de transporte público para llegar al aeropuerto que hoy opera? En gran parte porque no hay estacionamiento. O sea, hay una restricción muy fuerte a las personas que trabajan en el aeropuerto actual de que no tienen lugar donde estacionarse. Entonces, tienen que buscar otros modos de movilidad, una fracción muy grande de gente. A la hora que yo abra ese maxi estacionamiento, si el acceso al transporte público no es de buena calidad, yo pudiera decir que inmediatamente se va a ir el reparto modal al auto. Para complementar lo que dijo Adriana desde una perspectiva de los usuarios, digamos que cada viaje implica una o varias elecciones y el diseño urbano y la cartera suelen ser, digamos, factores fundamentales en esa toma de decisiones. Entonces, digamos, si es limitado el acceso al aeropuerto por una cuestión física o por una cuestión económica, probablemente elija un modo de viaje que no requiera dejar mi coche. Sin embargo, si eso cambia, pues las elecciones que haría el usuario serían distintas y probablemente podrían elegir modos menos sustentables, ¿no? Poniendo, digamos, al automóvil particular como el menos sustentable, y no voy a decir ahorita cuál sería el más sustentable, porque digamos yo diría que es la bicicleta, pero no me iría en bici al metro, o tal vez caminando, ¿no? Pero el metro, perdón, el aeropuerto. Entonces, digamos, esas son las importancias, digamos, del diseño y de todas las políticas que hay alrededor de lo mismo, ¿no?
Si el aeropuerto se hiciera en terrenos de la Ciudad de México, pues sí, a lo mejor no sería obligatorio que tuviera una construcción de 20,000 cajones de estacionamiento. En el Estado de México no lo sé, porque como no soy abogado, entonces no sé si es zona federal, qué jurisdicción aplica ahí, pero probablemente la del Estado que se implique, o tal vez no haya ni siquiera un reglamento. Entonces, digo, como es de federal, ellos no hay ni un mínimo ni un máximo, entonces podrían realmente tomar la decisión, sin violar ninguna norma, de reducir esos cajones. Ok, bueno, quiero agregar algo. En cuanto a qué transporte, pues si se hiciera planificación como se debe a nivel metropolitano y realmente sustentable, probando que sea sustentable realmente, pues se tendería a usar vehículos que no contaminen o que no contaminen aquí, como los eléctricos, ¿no? Los eléctricos de red. Entonces podrían ser trenes, como mencionaba Adriana, de muchos tamaños hay trenes. Hay trenes ligeros que no son como el que tenemos acá, hay algunos mucho más modernos que no hacen ruido, que no necesitan el cable, etcétera, o tranvías. Pero la idea es que sea un sistema que forme una red de varios modos de transporte que haga que los usuarios del aeropuerto, sean trabajadores o sean viajeros, puedan llegar a este aeropuerto. Pero esas soluciones necesitan que se pruebe que sean sustentables, es decir, cualquiera de esas soluciones, es decir, que se pruebe que ese tren ligero es mejor que este sistema de autobuses, sirviendo para resolver el mismo problema. Entonces se tiene que probar eso, porque si no vamos a implementar cualquier cosa que a la larga pues no va a resultar sustentable y se va a tener que corregir más en el futuro, con mayores costos. Sí, y digamos, nada más para agregar algo, sean eléctricos, que se conduzcan solos o a motor de carbón, que eso bueno, ya no hay, pero casi todos los modos son más sustentables que el automóvil, ¿no? O sea, inclusive cuando lleguemos al automóvil particular, ¿no? Porque también hay una cuestión espacial y de generación de congestión, que digamos, son externalidades que no se están considerando, inclusive si fueran coches autónomos o eléctricos. Sí, hay una parte muy importante, porque la demanda de viajes de un lugar a otro existe. Entonces, nosotros queremos ir al aeropuerto de alguna manera, y entonces vemos qué opciones hay. Entonces, pues mi opción es ir en microbús porque por aquí no tengo transporte público eficiente. Entonces dicen, mejor me voy en taxi o mejor me voy no sé, en auto. Dependiendo de mis ingresos puedo también decidirlo. Entonces, la decisión de un usuario de qué modo de transporte elegir va a depender de la disponibilidad que haya para poder hacer su viaje y qué tan bueno sea el servicio. Muchas gracias. Yo creo que ya yo no voy a ser necesario como moderador porque están haciendo muy, muy buenas preguntas y las respuestas también están muy bien. Entonces, digamos, ¿quién quiere continuar con las preguntas? Perdón. Acá por términos de distancia, porque en tiempo fuiste tú primero. Bueno, hola, mi nombre es Efraín Delgadillo. Adriana, nos dejaste muy preocupados porque dices que los trabajadores del aeropuerto están por la parte de arriba del aeropuerto, los núcleos donde la gente viene a la Ciudad de México, cuando es que vienen, es Polanco, Santa Fe y el núcleo de la Nápoles. Y el otro problema que tenemos, les decía, es que los núcleos industriales están en Naucalpan y en Tlalnepantla y Tultitlán. Entonces, la pregunta que yo me hago, yo estoy a favor de que sea un tren, pero ¿qué vamos a hacer con todo lo que estamos alrededor, con todos los que vivimos, con los trabajadores? La mitad de los viajes al aeropuerto no son de viajeros, sino de trabajadores. Y los trabajadores viven en el entorno del actual aeropuerto y en la zona conurbana, que también son de de una pobreza muy impresionante. Y me preocupa también el otro tema que decías, y es una pregunta concreta: ¿quién tendría que sentarse a encontrar una solución ahí? Porque está bien, va a haber 6 carriles en la avenida de San Juan de Aragón, que es una locura, pero vamos a llegar a circuito interior donde no avanzamos nunca, ¿no? Y donde tienes que esperar 10 veces, o si te vas en metro, tienes que esperar 10 vagones para poderte subir, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos con todos los que estamos alrededor, con esos núcleos, y cómo le vamos a hacer para llevar a las personas que llegan al aeropuerto a los núcleos de Santa Fe, Nápoles, Polanco, Reforma?
Mira, finalmente el comportamiento es diferente, o sea, quién es el pasajero y quién es el trabajador sí están espacialmente en lugares diferentes. Si nosotros queremos aspirar, tenemos que dar buen transporte a todos, pero claro que el más difícil de conversión modal es el pasajero del avión, ¿no? Entonces hay que cuidar los dos. Pero para la ciudad el que va a ocasionar la congestión y el desastre es si todo el mundo que va a volar ahora decide tomar su auto e ir para allá. Entonces, las dos opciones que tenemos que dar son la conexión de la red de metro, o sea, tenemos que conectar muy bien la red de metro y tenemos que conectar el poniente de la ciudad. Esas son las dos cosas. Hemos visto ya con mucho detalle que, por ejemplo, la gente de Chimalhuacán, hay un Mexibus que posiblemente hay que mejorar, pero que si se extiende llega de manera bastante directa al aeropuerto. O sea, Chimalhuacán ya tiene un Mexibus y hay que extenderlo. Y hay una serie de conexiones, porque ahí viene el tema de que la cosa es metropolitana. Cuando se dice Metrobús, Metrobús es el de la Ciudad de México. Necesito Metrobuses, necesito Mexibuses, necesito líneas adicionales de buses y posiblemente en el tiempo también voy a necesitar algunos modos ferroviarios más. Y lo que estamos haciendo es uno inicial, pero la verdad lo que se va a necesitar, como dice Angélica, es una red, no uno, ¿no? Y existe la factibilidad, o sea, el lugar donde está conectado el aeropuerto actual, el acceso a las estaciones es difícil, pero hay conexión de metro, solo es difícil acceso. Entonces vamos a decir que el más delicado en su elección siempre es el pasajero, porque ya pagaste 3, 4 mil pesos de boleto aéreo, que no pagues 300, 400 pesos de taxi para moverte en la ciudad, porque te puede tardar más el movimiento en la ciudad casi que un vuelo a Veracruz, ¿no? Entonces hay ese equilibrio, hay que planear la red completa. Ahora, ¿quién debería estarlo haciendo? Porque creo que esa es la gran pregunta, ¿quién debería estarlo haciendo? Debería haber una comisión técnica instalada completamente que esté compuesta por gobierno federal, por Estado de México, por Ciudad de México, en que de manera estable estén realmente haciendo los planes, haciendo la planeación y tomando las decisiones en carácter metropolitano y no local, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con Angélica, si eso solo se toma en decisiones locales, nos vamos a equivocar de manera grandota. O sea, tiene que haber una comisión metropolitana solo para el aeropuerto, debería, o sea, igual que hay un grupo aeroportuario, o sea, el gobierno federal tiene un grupo grande contratado para tratar la instalación de la terminal. Lo que nosotros necesitamos es un grupo equivalente tratando la inserción del aeropuerto en la ciudad. Nosotros necesitamos gente especialista trabajando, contratada de manera constante, trabajando un tema tan delicado como la inserción del aeropuerto. Muchas gracias. Digamos, hay alguien que ya tiene el micrófono y después tendremos algunos anuncios. Sí, hola, bueno, yo soy estudiante de la licenciatura en urbanismo y me gustaría preguntar sobre todo sobre el plan de inserción, porque bueno, si algo dejó claro la ingeniera Adriana Lobo, era de que se tenía un plan maestro, pero que lo que pasaba con el contexto del viejo aeropuerto era un tema un poco que no se había tratado. Entonces, yo quisiera preguntar si tienen algunos escenarios de cómo o cuáles son las exigencias que va a tener el transporte público en las colonias aledañas o qué es lo que va a pasar con ello, ¿no? Porque no me imagino a las 6 de la tarde el metro rumbo al oriente, que de por sí, bueno, en estas condiciones se encuentra un poco rebasado, y con los nuevos viajes que se van a exigir con lo que se va a tratar de hacer con el viejo aeropuerto. Digamos, creo que más bien dijo que había una ausencia de un plan maestro, pero digamos, dejó, desafortunadamente, pero lo dejó Adriano. Hay estudios, ¿sí? No es que no hayan existido estudios, pero los estudios quedaron en una red tan compleja planeada de inicio que tenía como, no sé, 8 conexiones de metro.
y sabemos que, o sea, había muchas conexiones, o sea, de hecho el estudio inicial tiene muchas conexiones, pero cuando uno analiza la realidad de la inversión pública, de la capacidad de planeación, uno también sabe que una de las tareas importantes de la planeación es priorización, ¿no? Que nosotros sepamos cuáles son las conexiones más importantes y dediquémonos a invertir y hacer las conexiones, las primeras, las básicas, las más importantes, porque estaba mucho más bien resuelto, está mucho más bien resuelto el acceso vial que el acceso de transporte público. Y sin embargo, sabemos que con lo que se ha planeado de acceso vial, tampoco nos va a dar, ¿sí? Y hay un tercer tema que Angélica tocó muy ligeramente, pero que es muy importante y no es nuestra súper especialidad tampoco, que es el tema de la carga. El llevar y traer carga urbana también es un tema grande, pero ese está más relacionado con la red de carreteras. Nuevo Aeropuerto tiene una ubicación fundamentalmente que se puede convertir en un hub de transporte muy interesante para la ciudad. Está conectado con el circuito exterior mexiquense. Si pudieras tener salida relativamente rápida a Querétaro, a Puebla, o sea, hay una base de conexión carretera a esa ubicación que se puede aprovechar mucho mejor, se pueden hacer terminales. Lo que nos está haciendo falta realmente es vertir todo eso en una planeación más integral. Y señor diputado, claro que necesitamos dinero y estructura para poder estar trabajando eso, y me imagino que a eso nos ven a comentar también algo. Okay. Bueno, yo quiero agregar sobre la carga precisamente, que es un tema olvidado. El aeropuerto nuevo, una de las razones por las que se está haciendo es que se supone que va a ser un detonante de las exportaciones de México, por ejemplo, de flores que vienen de la zona de Toluca, o de aguacates, o de frutos de bosque de otras zonas. Pero también es un lugar donde va a llegar mucha mercancía. Y además tiene, como decían, va a ser una ciudad ahí. Y esa ciudad y su entorno va a necesitar mucha mercancía, porque todos consumimos todo, agua, necesitamos alimentos, ropa, etcétera. Entonces, ¿cómo va a llegar la mercancía que va a servir a las instalaciones del aeropuerto, al entorno de las instalaciones del aeropuerto y la propia de la terminal de carga? Es un tema completamente olvidado, porque se planifica, por ejemplo, pues el tren o los autobuses, ¿y la carga? ¿Qué va a pasar con la carga? ¿O vamos a estar estrangulados? Porque muchas de las razones por las que no crecen las exportaciones de México son precisamente que la terminal actual de carga del aeropuerto es pésima. Entonces, si la terminal ahí es buena, pero su conectividad es mala, pues vamos a estar en condiciones similares. Bueno, pues muchas gracias. Antes de cerrar, yo doy las gracias a nuestros panelistas y espero que hayan disfrutado esta moderación y estas sesiones, ¿no? Creo que lo que se ha discutido aquí es muy interesante y es importante haberlo hecho en la Cámara de Diputados. Creo que yo estaba concluyendo antes. No, va perfecto, doctor. Perdone, pero rápido. Es una buena noticia, una queja y una pregunta, nada más. La buena noticia es que pronto, y gracias a la modesta profesora de la universidad que está con nosotros, México, o más bien el área metropolitana, va a tener la nueva encuesta de origen-destino. Esa información pues es extraordinariamente valiosa para tomar las decisiones, las rutas y los puntos de contacto para el nuevo aeropuerto y el terreno que deja el aeropuerto. Entonces, bueno, creo que ese es un dato que debemos estar esperando todos los que estamos involucrados en este asunto. Soy Ricardo Becerra de la SEDECO. Dos, la queja. Nosotros ya hemos mandado más o menos unos 10 oficios al gobierno federal y a la CAME para que se constituya lo que ya es un acuerdo desde hace un año, que es la COMEDECO, es decir, la Comisión Metropolitana de Desarrollo Económico. Es en ese espacio donde se deberían estar discutiendo estas cosas, pero por angas y mangas no se ha podido instalar esta comisión. Pero del gobierno de la Ciudad de México no hay esa omisión y me interesa mucho dejarlo claro en este foro. Y la tercera pregunta,
más bien, digamos, yéndome al reverso de la medalla, y como digamos, y como el subtítulo del evento, Principios para un nuevo modelo de ciudad. Hablando con un montón de gente, ya llevamos 2 años en esto, nos dicen que las 710 hectáreas del actual aeropuerto, en su reconversión y en su reciclaje, deberían introducir un principio. Aquí no hay transporte privado. Es decir, lo que ocurra, sea que se reinunde o sea lo que ocurra en las 710 hectáreas del actual aeropuerto, tiene que ser un ejemplo de reconversión radical en la movilidad de la ciudad. ¿Qué viabilidad, Adriana, profesora, ven ustedes de una propuesta de este tipo? ¿Podríamos aventarnos una visión de futuro y de ciudad de este tamaño y tan drástica? Bueno, sí se podría en teoría, pero tendrían que dar el servicio de transporte público que la gente requiere para ir de sus orígenes a esos destinos, a esas nuevas instalaciones. Si nada más dicen se prohíbe y no dan alternativas, la gente va a hacer de todo para llegar a esos destinos. Entonces va a dejar su coche ahí al ladito, lo va a estacionar en otras partes, pero es posible siempre y cuando se dé la oferta del transporte público para esas personas, para satisfacer las necesidades de los viajes de las personas que quieren ir o vienen de ahí. Creo que yo pienso que todo esfuerzo para tener un car-free city, una ciudad libre de autos, parte de una visión así de ambiciosa. Para poder llegar a esa zona, como tengo que conectar con toda la ciudad, me queda claro que para mí la manera inicial que me viene a la mente es puedo tener algunas muy buenas conexiones a toda la ciudad y otras voy a necesitar un gran estacionamiento. Sí se puede, pero necesitarías en algún momento pensar en un portón, ¿no? Esa es la ciudad libre de carros adentro de la Ciudad de México y hay que conectarla, ¿no? Hay unas conexiones directas, pero sin duda querer conectar a todo rincón de la ciudad sería complejísimo. Creo que sí se puede aventar, pero es un súper esfuerzo de planeación, de los que nos cuesta luego hacer. Yo creo que, por ejemplo, el aeropuerto sí hay esfuerzos. Cuando se habla de car-free cities, de ciudades libres de auto, sí se hacen esfuerzos muy grandes. La conexión adentro es tan buena en otros modos, es tan poderosa con otros modos, que la gente simplemente piensa que esa alternativa no es buena. Es solo poner el estacionamiento a precios exorbitantes y con eso estás evitando el 90% del uso del auto. Entonces, es un tema de planeación. Yo creo que sí la pueden aventar muy dura y muy especial, pero tenemos que dar la conexión suficiente para que la zona tenga éxito. De acuerdo, digamos, para agregar algo en este punto o con lo que se quiere hacer con los terrenos del aeropuerto actual, todavía no el viejo, ¿no? Pero tiene que ver con el financiamiento de la infraestructura de transporte. Por lo general, los modos sustentables, y bueno, también el coche, tienen un subsidio muy grande. Digamos, porque hacer las calles cuesta, pero también cuesta muchísimo hacer y mantener infraestructura ferroviaria o de otros tipos. Digamos, me parece muy bueno lo que comentó el secretario aquí, que se han Lincoln, ¿no? Digamos, ellos han analizado mucho esta relación de la especulación de la tierra, especialmente cuando se desarrolla infraestructura, con el financiamiento del transporte sustentable, ¿no? Digamos, en los únicos casos que el único caso de una red de metro no subsidiada es Hong Kong, y ellos se financian a través de la especulación de la tierra que sucede ahí mismo. Digamos, Londres, cuando, digamos, desde que crean y tiene un alcalde, ¿no? Porque no nos olvidemos que con la época de Thatcher se quitó la figura del Greater London Council, que era un proxy de una alcaldía o de una mezcla entre un ejecutivo y un legislativo local. Este tipo de inversiones este tipo de proyectos se hacían a nivel federal y no tenían, digamos, esta visión de ciudad. Cuando lo crean,
crean la Autoridad de Londres, crean el London Legacy Corporation, ¿no? La corporación de las tierras de la Ciudad de México, de la Ciudad de Londres, que se dedican a especular con la tierra, pues porque obviamente el gobierno, que quiere cambiar las formas, genera proyectos que van a subir el valor de la tierra. Y digamos, no solo por la infraestructura, sino también por cambios de uso de suelo y este tipo de cosas. Sería una lástima, verdaderamente, que se desaprovechara tener 700 hectáreas céntricas en la ciudad para desarrollar y hacer esto, y parte del dinero que se genere con eso no se fuera a la infraestructura de transporte sustentable. Digamos, ahí está la oportunidad, pero no están alineados todavía las instituciones ni los proyectos, que esperamos que así sea. Así que suerte en su proyecto que están haciendo, porque digamos, es muy necesario. Pues les pido un aplauso para Gonzalo, para la doctora Adriana y Angélica por su exposición. Yo solamente remarcar dos temas. Nos quedamos con una frase que nos señalaba la doctora Angélica respecto a hay que hacer proyectos sostenibles, pero que no solamente parezcan. Y yo me atrevería a decir por conocimiento de causa que el aeropuerto parece, pero no es. De entrada, el tema que nos tiene en esta mesa de la movilidad no se definió al elaborar el plan maestro de la movilidad ni para los usuarios, ni para los trabajadores, ni para la gente del entorno. Se está trabajando marchas forzadas, por eso decía en mi intervención inicial, estamos tratando de que se corrija lo que se está haciendo mal, se está planeando, y eso es lamentable. Me señalaban, daré algunas cuestiones de falta de planeación que han surgido de parte de las entrevistas que hemos hecho con sectores interesados en el tema. Los aduaneros nos decían que cuando se reunieron con el grupo aeroportuario les preguntaron ¿y dónde están las bodegas para las mercancías? No estaba en el plan. Y eso está dentro del perímetro, no está fuera del perímetro. En reunión con los especialistas de aeronáutica que se acercaron con la comisión a exponer varias preocupaciones, se les preguntaba también qué va a pasar con el pasajero que llegue en el extremo de su salida, que tiene que recorrer casi 45 minutos si es que tiene el camino libre, cómo se va a trasladar, pues no estaban considerados esos detalles. Hay una argumentación que nos daban la gente del grupo aeroportuario respecto a que pues es el plan maestro, pero puede irse mejorando. Eso fue lo que nos dijeron, me parece, ha sido una de las graves irresponsabilidades. Pero sí, efectivamente, ahí está, ya está el aeropuerto en construcción, una inversión ya muy grande, una licitación prácticamente de más de casi el 90% del costo de la obra, y tenemos que cuidar, que proteger precisamente que se vayan corrigiendo estas descuidos garrafales que hay respecto a la planeación. Nosotros, me preguntaban hace algunos días en una entrevista cuál era el principal error o el principal déficit de la construcción del aeropuerto. Yo iba a decir que la corrupción, pero me quedé señalando, pensando, y dije, es la falta de planeación, porque creemos, yo todavía soy de los mexicanos que cree que es tan importante y representa podría representar tantos beneficios para la población de México y de la zona metropolitana del Valle de México, que vale la pena pensar que puede ser todavía corregido. Y agradezco, por cierto, también la honestidad intelectual de Adriana, que nos dice, bueno, sé que hay varios problemas y hay que entrarle, ¿verdad? Nos están dejando el plan en esta situación respecto a la movilidad y la interconexión, que ya en este momento es imposible plantearse que el 20 de octubre del 2020 va a estar funcionando al 100% lo que está en el polígono como afuera, en fin. Y esa honestidad se celebra porque solamente así se pueden corregir las cosas, aceptando lo que está mal, y ese es el reto que tenemos nosotros. Agradezco desde luego la conducción, Gonzalo, y les invitaría a los asistentes, tanto quienes nos están acompañando en el salón como quienes nos siguen en el canal del Congreso, está transmitiendo en vivo, que estamos convocados a las 14 horas para dar un espacio de 2 horas de comida a quienes estamos en el sitio.
que hagamos el esfuerzo de estar aquí a las 15:30 para iniciar a tiempo y en abono del tiempo de todas y todos ustedes, a quienes agradecemos desde luego que nos acompañan. Muchas gracias y nos vemos a las 15:30.